Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. En nuestras Biblias, en 1 Corintios capítulo 15, estamos ya estudiando este capítulo que es la información más completa que hay en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección. Y aquí en esta porción, empezando en el versículo 12 hasta el versículo 22, tenemos lo que yo tengo por título aquí, la importancia de la resurrección. Pero puse en paréntesis la verdad, porque podemos decir la importancia de la verdad. Porque el problema que hubo en ese entonces es que los hermanos no estaban creyendo la verdad acerca de la resurrección, por lo tanto hubo algunos problemas, ¿ya? Y vamos a llegar a eso, pero primero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 15, empezando en el versículo 12, donde dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a tener un momento de oración. Nuestro Padre, te damos gracias por el día de hoy que tú nos has dado. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que en tu palabra podamos nosotros encontrar la verdad que necesitamos para vivir esta vida. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Dirige nuestros pensamientos, guíenos, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros en nuestra cultura tenemos, igual como los corintios, algunas cosas que se creen porque son culturales. Son cosas que hemos escuchado algunos desde siempre. Es algo que no lo hemos analizado bien para ver si realmente es verdad. Y hay un montón de eso. Yo voy a unos pocos ejemplos que yo he escuchado. Yo creo que son algunos antiguos y ya van a saber cuando lo digo que ya no son verdad que nosotros podemos seguir, ¿ya? Pero uno de los primeros que tengo acá es: sigue tu corazón. ¿Han escuchado eso? No, solo tienes que seguir tu corazón. Bueno, nosotros por los matrimonios, eso lo vimos en 2023. Algunos se van a acordar. Pero en Jeremías 17:9, ¿qué dice? Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Va a seguir algo que es más engañoso que cualquier otra cosa? Obvio que no. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Entonces sigue tu corazón y serás un necio guiado por un engañador, el peor de los engañadores. Obviamente no debemos seguir el corazón, debemos seguir la palabra de Dios. ¿Ya? Otro que escuché ahí,
Pero cuando se pega el amor, en primer lugar, no están hablando de un amor verdadero, están hablando de una emoción que se asocia con el amor. Y en eso, el título del año para los matrimonios es amorología. La ología viene del griego que dice el estudio de, es como la amartología, que es el estudio del pecado, ¿ya? Soteriología es el estudio de la salvación, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, amorología es el estudio del amor. ¿Qué es? Y espero que comprendemos algunas cosas que no lo hemos comprendido antes, pero eso cuando se pega el amor, o sea, ya no tenemos opciones. La Biblia está lleno de versículos. Yo voy a leer algunos nomás. En Juan 15, 17 dice, esto les mando, que se aman los unos a los otros. ¿Y cómo se puede amar si no le pega el amor? ¿Cómo es posible cumplir con este mandamiento? Obviamente, si Dios nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, es algo que nosotros podemos hacer según nuestra voluntad. Decidimos hacerlo y lo hacemos. Primera de Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, tenemos instrucciones y como digo, la Biblia tiene muchos otros versículos que podemos ver, pero cuando leen en la Biblia y tiene ese mandato de amar a otro o no amar, es posible porque Dios dice que es posible y por lo tanto nosotros podamos tomar la decisión de hacerlo. Es por eso que algunos se casan con inconversos y dicen, es que no, bueno, se pegó el amor, no tengo opciones. Mentira. Tenemos opciones. Y ese otro, así soy. Perdóneme, pero así soy. ¿Ya? Así me hizo Dios. Bueno, no tanto. Dios no me hizo lleno de pecado. Obviamente me hizo y caímos en pecado en Adán y por eso tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero para decir así soy, es como que decir no hay remedio. Es decir, que Jesucristo es mentiroso, que Él vino a dar un remedio a eso. ¿Se acuerda cuando estudiamos en 1 Corintios 6? El versículo 11 dice de esta manera, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así eran, pero ahora no son. ¿Por qué? Porque son lavados. Lavados quiere decir obediencia a la fe, dando testimonio del cambio espiritual completo obrado por Dios. Cuando somos lavados es que obedecemos la palabra y Dios nos cambia. No seguimos igual. No actuamos igual como los en el mundo. En uno de los libros que estuve leyendo, el autor dice, es sorprendente que los mismos problemas que hay en el mundo ahora están en la iglesia. Que hay muy poca diferencia en la vida actual de un creyente con un no creyente. Eso no es bíblico, hermanos. No hay excusa de decir, así soy. Porque somos santificados. ¿Qué quiere decir santificar? Separar. Dios nos separa del pecado, nos separa para sí mismo. Entonces la idea de que así soy no es válido. Porque somos justificados, declarados inocentes ante un Dios santo por la obra de Cristo en la cruz. Y nuestra santificación, nuestro proceso de separación del pecado es algo que viene día tras día, en que vemos en la palabra instrucciones y esas instrucciones las obedecemos. El problema nuestro es que no queremos obedecerlo porque estamos acostumbrados a la vida como es. Podemos hablar de muchas otras ideas, obligaciones culturales, o sea, lo vemos como obligaciones, que no cuadren con la Biblia. Hay cosas en la cultura que no son nada malo.
obviamente en su lugar. Pero cuando mi cultura no cuadra con la Biblia, o cuando la Biblia me dice que esta parte de mi cultura es malo, ¿qué hago? Y eso es el tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a quedar pegados con nuestra cultura? ¿Vamos a seguir en el mismo camino que hemos seguido siempre y andar diciendo yo soy cristiano y tengo que decirlo porque nadie lo puede observar? Cuando los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, ¿por qué los llamaron así? ¿Quién los llamó así? Los incrédulos, no los mismos hermanos. Los hermanos no tenían que ir diciendo, mire, yo soy un cristiano, para que sepa. Su vida lo declaró claramente. Los corintios, igual como nosotros, y yo creo que cualquier otra cultura que haya existido en el mundo, ha tenido este problema entre qué es la palabra de Dios y qué es mi cultura. ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no debo hacer? En el pasaje que tenemos ante nosotros hoy, es uno de los problemas en cuanto a la resurrección, pero estaba arraigado en su cultura. Y ellos tomaron esas cosas y lo empezaron a implementar en la iglesia. Creyendo, obviamente, un error. Así que Pablo corrige el error y luego les muestra un mundo sin resurrección para que se den cuenta cuán importante realmente es la resurrección. Primero tenemos la corrección acerca de la resurrección. Pablo dice aquí, ahora si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes? ¿Cómo es posible? Tiene como una idea aquí de incredulidad. Que él casi no lo puede creer que alguien va a decir, no hay resurrección de muertos. ¿Cómo es posible? Obviamente esa estructura que él tiene aquí, tiene la idea de elegir palabras. Es decir, que alguien haya pensado y tiene un sistema para decir, mire, yo creo esto por estas razones. ¿Cuáles eran esas razones? Bueno, en primer lugar, creían que a lo mejor Cristo resucitó, pero nadie más. Wow. Eso se debe a la filosofía de la cultura de aquel entonces. Es un término que se usa el dualismo, como dos cosas. El alma, la parte no visible de la persona, es bueno. Todo lo físico es malo. Entonces se imagina cuando dicen que lo físico es malo, es decir, este cuerpo es malo, completamente malo, no hay remedio para este malo, y Dios lo va a resucitar ese malo. Que es lógico, ¿no? No tiene sentido. Pero el problema es que este cuerpo, mientras que yo vivo aquí en esta vida, va a cometer pecado, Dios lo va a cambiar para que sea perfecta. Va a tener su perfección. Pero la filosofía del día, eso es lo que decía. Además de eso, tenemos la influencia de un grupo de judíos, se llama saduceos. Y los que han estudiado acerca de los saduceos, es que ellos no creían en la resurrección. Entonces, tenemos una idea filosófica de la cultura, parece estar de acuerdo con la religión, entonces no hay dónde perderse, no hay resurrección. No hay resurrección de entre los muertos. Pero Pablo dice, oye, ¿hay resurrección o no hay resurrección? ¿Hay resurrección de muertos o no hay resurrección de muertos? No es un poquito aquí, un poquito allá, y esto sí, esto no. No, es o no es.
El poder de Dios no se disminuye con uno u otro en cuanto a la resurrección. Si Él puede resucitar uno, puede resucitar a todos. Y Él lo dice. Eso obviamente se concluye que si no hay resurrección de entre los muertos, Cristo no resucitó. Y uno tiene que ir a pensar, bueno, ya es que ellos dijeron que Cristo resucitó porque Él era algo especial, era Dios, por lo tanto no tenía un cuerpo pecaminoso y malo como los demás, entonces a lo mejor Él pudo resucitar. No, nada que ver. ¿Se resucita o no se resucita? Entonces Pablo corrige el error de ellos diciendo que si ustedes dicen no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y ahora tenemos, basado en eso, 6 cosas que él identifica que serían el resultado de una realidad sin la resurrección. No solamente corrigió el error acerca de la resurrección, pero él muestra la realidad sin la resurrección. Y habiendo dicho que Cristo no resucitó, uno puede decir ya es el séptimo, la otra cosa más. Pero él dice aquí la predicación del evangelio es vacío. Está hueco, no tiene nada, no tiene sustancia. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué evangelio tenemos nosotros? No andamos mejor que las otras religiones. No, el Budá, ya podemos nombrar todos estos otros líderes religiosos y ellos ¿dónde están? Están muertos. Y si no hay resurrección, Cristo también está muerto, entonces ¿qué diferencia hay? Decimos de un evangelio que Dios nos va a llevar al cielo, nos va a cambiar, nos va a resucitar para allá. Y si no hay resurrección, ¿qué evangelio estamos predicando? No hay salvación, no hay cambio. Además de eso, la fe de ustedes, la fe que tienen en Cristo es vacía también. Completamente hueco. No tiene sustancia. Porque están creyendo en un muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer? Si Cristo no resucitó, no solamente no tenemos evangelio, pero tampoco tenemos fe. Una fe muerta, una fe inservible. Y de ahí entra en otra cosa. ¿Se acuerda cuando Xavi nos introdujo el capítulo 15? Donde Pablo empieza acerca del Evangelio, está predicando el Evangelio y le dice aquí, habla de la salvación, habla de que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando habla de la resurrección de Cristo, no queda así como lo otro, que Él murió y fue sepultado. Esas son cosas así, pero la resurrección viene con argumentos. Fue visto empieza a nombrar personas que hayan visto al Cristo resucitado. Está mostrando aquí que los apóstoles y las personas que testificaron, y él dice aquí, si Cristo no resucitó, ¿qué? Son mentirosos. Toda esta gente que él nombra aquí anteriormente son mentirosos. Son falsos testigos. Su testimonio no sirve y si no sirve en cuanto a la resurrección de Cristo no sirve nada. ¿Qué? ¿El testimonio de un mentiroso? Va a decir cualquier cosa, uno no puede confiar en lo que dice. Pero de ahí empieza a ponerlo un poquito más serio. Él dice no solamente eso, pero no son salvos de sus pecados. Porque Cristo es Él que nos va a lavarnos de nuestros pecados. Él va a quitar nuestros pecados si está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede quitar los pecados. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Todavía en el pecado. Toda nuestra fe, toda nuestra creencia no sirve de nada. Nacimos pecadores, moriremos pecadores y no hay esperanza.
Pero ¿qué pasó con aquellos que murieron creyendo que Cristo resucitó y que está allá para esperarlos y que los va a resucitar? Y si Él no resucitó, ellos están perdidos. Los muertos en Cristo, perdidos. Murieron con una esperanza falsa y ahora están en el infierno con todos los demás. Empieza a ponerse un poquito pesado, ¿no? Uno va como peldaño por peldaño, más abajo, más peor y peor y peor. Pero de ahí dice en el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Todos deben sentir lástima en nosotros porque estamos creyendo algo que es falso. Y vivimos en esta vida sacrificando hartas cosas porque creemos que eso es lo que Dios quiere y Cristo quiere que vivamos en esa forma y nosotros estamos haciendo eso. ¿Y para qué? No sirve. Porque Cristo no resucitó. No hay resurrección de muertos. No hay salvación. Somos los únicos tontos que andan por el mundo diciendo cosas incoherentes. Es bastante triste esa realidad. Pero es el método que usa Pablo para enseñar a los corintios y a nosotros también, de tomar el argumento de ellos y dice, si ese argumento, si eso fuese verdad, es el resultado. ¿Te gusta? Porque ninguno de ellos pensaban que iban a perder la salvación. Ninguno de ellos creían que iban al infierno sin esperanza de salvación, con un evangelio vacío, con una fe vacía, con un testimonio falso, que ni eran salvos, los que murieron antes están perdidos. Entonces todo el mundo debe sentirnos lástima porque somos los más tontos, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Triste, ¿no? Pero, y aquí viene el gran pero. Pero ahora, aquí tenemos verdad de nuevo. Hemos terminado con todo eso para mostrarle lo que están diciendo no puede ser. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron. Los que durmieron, los que murieron en Cristo, no están perdidos, están en Cristo. Las primicias, entendemos el término agrícola, es el principal y el primero que es maduro. Entonces el primer fruto que sale y lo más exquisito, las primicias, esto es. Cristo es eso. De los muertos en Cristo, Él es el principal y el primero en resucitar para siempre. O sea, han habido otros que resucitaron. ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Ya? El hijo de la viuda. En el Antiguo Testamento también algunos resucitaron. ¿Pero qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para siempre. No va a morir más. Ya murió una vez y con eso era suficiente pagar la ira de Dios por los pecados nuestros y con su sacrificio Él pagó el precio y ya resucitó y vive para siempre para interceder por nosotros, para mostrarse el Salvador de todos nosotros. Y de ahí Pablo empieza a explicar. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Ese Adán. Porque no pudo pasar una tentación siquiera.
Nosotros no tendríamos problema en el día de hoy si no fuera por eso, ¿no? Sería glorioso, no hay pecado en el mundo. Nadie está robando a nadie, nadie está mintiendo a nadie. Casi no podemos imaginar un mundo sin el pecado. Pero por un hombre entró la muerte. Entró el pecado y por ende la muerte. Pero también por un hombre entró la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesucristo no solamente es una cosa que uno dice ya Él fue resucitado, porque Él dijo yo tengo el poder para entregar mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Él es el poder de la resurrección. Si nosotros acordamos cuando murió Lázaro, ¿se acuerda? Y Jesús quedó días, y estaba muerto ya 4 días. Y vino Jesús. Y en la conversación, si lo tomamos en el versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Jesús. Yo soy la resurrección. Él es el poder de la resurrección. Podemos decir que Cristo es la resurrección. Él es las primicias, lo más importante, lo más valioso. Él anda primero y nosotros seguimos. Y Pablo dijo, ustedes, corintios, creen en algo que no es verdad. Toman algunas filosofías e ideas de su cultura y lo enchufan con algo de la religión y lo mezclan todo ahí y llegan con algo falso. Y ese falso le va a quitar todo. Entiéndelo. Pero Cristo es la resurrección. Si tengo a Cristo, tengo la resurrección. Porque Él dice, además, en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Estamos en Adán? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Estamos en Adán. ¿Por qué? Porque tenemos carne y hueso. Si nacemos en este mundo de padres humanos, estamos en Adán. No hay escapatorio. O vivimos o no vivimos. ¿Ya? Es la realidad. Cristo no estaba en Adán. ¿Por qué? No era de padres humanos. Tuvo una madre humana, pero no tuvo padre humano. Él es el único. Nosotros, si estamos con vida, nacemos de padres humanos. Entonces estamos aquí, estamos en Adán. Y como dice aquí, porque en Adán todos mueren. Una de las cosas que tenemos que es segura es la muerte. Al no ser que venga Cristo primero y vamos ya cambiados y levantados. Pero fuera de esa posibilidad, si Cristo no venga, todos en esta sala vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Está asegurado. ¿Por qué? Estamos en Adán. Pero dice, además de eso, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Estamos en Cristo? Bueno, los que están en Cristo es los que creen en Él. No los que dicen algo, no los que hacen una oración, sino los que creen en Él. Creer no es decir, es actuar. El fruto de mi salvación se actúa en mi persona. Seré cambiado. Cuando Pablo escribió a Tito, él habló de un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque eso es la vida que Cristo pone en nosotros. Los que están en Cristo, los que creen en Él, resucitarán. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Pablo lo dijo. En Juan 6, versículo 40, Jesús dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tengan vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús dice, yo mismo lo voy a hacer. ¿Por qué? Él es la resurrección. Él es el poder de la resurrección. Por lo tanto, Él va a resucitar todos los que creen en Él. La verdad acerca de la resurrección. La importancia de la resurrección. Porque sin resurrección no tenemos nada. Sin la verdad de Dios tampoco tenemos nosotros vida cristiana. La verdad de Dios es lo que necesitamos para vivir en el mundo en que estamos. Nosotros no podemos decir, mire, yo puedo vivir de otra forma. Porque si yo creo en Cristo, yo creo en lo que Él dice y lo que Él me dice es que tu vida va a cambiar. Si estamos en Él. Es como decir, ¿quién está en mi auto cuando salgamos de aquí? Se va hacia Totoralío. ¿Por qué? Porque es donde voy yo. Yo voy manejando. Los que están, no sé, en el auto de mi hermano Raúl, se van por el Valle de Elqui. Porque él va a volver a su casa y se va por ese camino. Si yo estoy en Cristo, yo voy donde Cristo. Yo vivo como Cristo. Todas las cosas van cambiando. La resurrección de Jesucristo es así de importante porque Él es el poder, Él es la resurrección y los que creen en Él van a resucitar al final porque Cristo lo prometió. Y lo que nosotros necesitamos en el día de hoy es la verdad de Dios para vivir. No las ideas culturales, ni la imaginación de algo o un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de verdad, un poquito de mentira, ahí lo mezclamos todo y ¿qué termina? Mentira, porque está mezclado con mentira. Para tener verdad necesitamos la palabra de Dios y debemos nosotros entender bien. Buscamos respuestas a nuestra vida y las decisiones que debemos tomar en la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, no sé, tenía entre 9 y 10 años, y estuvimos conversando, varios de los niños de esa edad, ¿ya? En aquellos años casi todas las iglesias eran muy legalistas. Es decir, que el pastor tomaba una decisión, esto es malo, por ende es malo. Entonces nosotros estamos conversando del tema del cine. Si se puede ir al cine o no, si era un pecado ir al cine o no. Ahora se imagina la inteligencia de niños de 9 y 10 años. Su lógica. Ya, no, pero mi pastor dice que esto, este otro. No, es que mi pastor dice... Al final, ¿sabe quién terminó todo argumento? Un niño que decía, el hijo del pastor va al cine. Ahí quedamos congelados. Ante tanta autoridad, ¿qué vamos a hacer? El hijo del pastor va al cine. Entonces es legal. No hay más argumento, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Nos juntamos a conversar de cosas. Y decimos, mire el ejemplo de esto, o la vida de este otro, o una experiencia de esta, y llegamos a una conclusión y vivimos nuestras vidas según esa conclusión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a poder llegar a la verdad juntando, lo que dice mi esposa muchas veces, juntando la ignorancia de todos y tomamos una decisión basada en eso? Es verdad. ¿Cuántas veces juntamos nuestra ignorancia porque nosotros pensamos
Y todo eso tiene que ver con cultura, con manera de pensar, manera de analizar. Todo eso tiene que ver con el mundo en que vivo yo y muy poco con la palabra de Dios. A veces la ignorancia es la raíz de nuestro error. ¿Se acuerda cuando los fariseos y escribas y estas personas llegaron a Jesús a decir diferentes cosas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Y cuántas veces Jesús dice, vosotros erréis ignorando las Escrituras? ¿Ignoramos las Escrituras? Pensamos que no, porque estamos en una muy buena iglesia y enseñamos muy buena doctrina y estamos con una doctrina sana y andamos bien y los otros son los equivocados. ¿Es verdad eso? Espero que sí, pero dudo mucho que es. Somos seres humanos y nos equivocamos. Por eso Dios nos mandó su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Y Él nos guía a toda la verdad a través de la palabra de Dios, porque nos ayuda a interpretar lo que está aquí para llegar a la verdad y con eso podamos vivir. Y la realidad, hermanos, no es que el pastor o el que predica tiene el monopolio en la verdad y lo que él diga sin falta no va a tener nunca algún error. Es un ser humano y puede equivocarse. Nos necesitamos unos a otros. Nosotros que predicamos aquí, trabajamos fuerte en entender qué quiere decir esta porción de la palabra de Dios para poder entregar verdad a ustedes. De nuestra parte hacemos toda la diligencia para lograrlo. Porque no queremos, en primer lugar, que nosotros nos equivoquemos y andamos mal, pero por nuestra equivocación andan ustedes mal. Por eso trabajamos y nosotros también. Cada ratito tenemos un análisis de mensajes. Quedamos sentados en el directorio y conversamos, francamente. No, en esto ya no lo hiciste bien. No, mire, tu introducción ahí fue un poquito pobre porque esto ya. ¿Ah? Decimos verdad el uno con el otro. No estamos criticando por criticar ni lo estamos tratando de echarlo abajo. La idea es subir el nivel de la enseñanza aquí. ¿Por qué? Es de vital importancia. Es de suma importancia entender bien la palabra de Dios y no decir simplemente, bueno, yo leo esto y yo entiendo tal cosa, entonces eso tiene que ser. A veces no es la ignorancia la raíz de nuestro error, a veces es lo que nosotros queremos hacer. Y buscamos en la palabra de Dios cómo justificarlo. Yo he escuchado no sé cuántas veces personas diciendo cosas así. No, pero no es tanto así, no, pero esto es aquí. En el fondo yo quiero hacerlo. Incluso algunos más, podemos decir más rebeldes, más desafiantes. ¿Dónde está malo? Y así le miren, así, con esa cara. ¿Dónde está malo? ¿Dónde dice la Biblia que no se puede? ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que quieren hacer. Aunque en un momento reconocen que no es verdad y no es lo que deben hacer, pero lo quieren hacer, así que le están buscando cualquier justificación y están desafiando a cualquier otro que le trata de decir que no es algo que pueden hacer. Usamos cualquier cosa para justificar lo que ya sabemos no anda bien. Hermanos, en vez de deliberar sobre un asunto, interpretemos bien la palabra de Dios y vivamos con esa verdad. Hay una cosa que mi padre me enseñó, entre varias cosas, pero una cosa que ha quedado conmigo mucho tiempo.
Mi padre decía, cuando tú lees algo en la palabra de Dios y tú reconoces la verdad para tu vida, hágalo. No lo interpretes hasta que dice lo que no dice. Simplemente obedezca la palabra de Dios, hijo. Mi padre todavía vive, la semana pasada cumplió 90 años. Pero si hay una cosa en su vida, y entre muchas cosas, o sea, yo conozco a mi padre y yo veo muchos de sus problemas y dificultades y errores y todo eso, o sea, como todos nosotros, cuando vivimos más cerca de una persona lo vemos. Pero entre toda esa otra cosa, en el fondo de su corazón era obedecer la palabra de Dios. Y si hay algo que nosotros podamos aprender, no solamente que la resurrección de Cristo es de suma importancia, pero también la verdad de Dios es de suma importancia para nuestras vidas. Vivamos con la verdad de la palabra y no con las ideas sueltas de la cultura o de alguna religión o de algo mal interpretado. Hermanos, seamos genuinos en nuestro corazón. Porque nosotros sabemos cuando estamos tratando de hacer algo indebido, cuando tratamos de no cumplir lo que Dios dice, y en el fondo de nuestro corazón estamos diciendo, no, eso no está bien, pero es que me gusta y yo quiero, entonces yo trato de justificarlo. ¿Y sabe una cosa? Podemos nosotros quizá hacer algo y después escuchar un mensaje de algún hermano que predica contra la cosa que hicimos y sentimos mal. Ah, sí, yo debo confesarlo, yo debo... Pero no lo hago enseguida. ¿Qué hago? Yo sigo con la vida y lo voy poco a poco justificando hasta que yo digo, miren, en el fondo no era tan malo. Así funciona nuestra mente. Por eso lo llamo, hermanos, seamos genuinos en nuestros corazones para vivir con integridad ante nuestro Dios. Porque es para la honra y gloria de su nombre que vivimos nosotros en esta vida. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña. Es verdad que nosotros tenemos problemas, dificultades, somos ignorantes, somos rebeldes. La verdad de tu palabra, de lo que vimos en el día de hoy, es verdad que los corintios sí tenían ese problema. Pero ellos tenían la corrección. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones con la verdad de tu palabra, con la verdad de lo que nosotros podamos entender. Es tu voluntad, saberlo. Y Padre, que no seamos flojos en obedecer. No seamos negligentes en cumplir lo que tú nos estás pidiendo. Porque tú quieres un pueblo celoso de buenas obras. Tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, nos lleva a vivir una vida diferente, distinta. Una vida que dice a todo el mundo, yo sigo a Cristo. Bajo presión, bajo dificultades, voy a seguir a Cristo igual. Te pido, oh Dios, que cada uno de nosotros, en la sinceridad de nuestro corazón, podamos analizarnos y ver si realmente creemos la verdad y obedecemos la verdad. Dirige nuestros pasos en ese camino, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.